Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hola, Buen profe. día, profe. Bien, ¿ya están listos para su examen de la próxima semana? No, todavía no. Ok, con relación a eso, ya la próxima semana cierra el módulo y como nosotros tenemos nuestro curso a lo largo de los dos módulos, entonces recuerden que les había dicho al inicio del curso que va a haber una evaluación justamente al cierre del primero y otra evaluación al cierre del segundo. Para no avanzar y generar más material y más dudas, ¿tienen alguna inquietud en relación a los temas ya vistos? ¿Desean quizás aclarar algo de los temas que ya abordamos? ¿O nos seguimos? Pues de los temas no creo, profe. Creo que están bien. Nada más sería puntualizar bien el examen de si no sé, nos pueda dar alguna guía o algo así. Ok, las guías serían el material que hemos abordado. Tanto la presentación de los videos como el material que hasta ahorita esté en plataforma, que realmente es muy poco. Entonces, fuera de ello, pues no habría más material que requirieran. Bueno, siendo así, profe, está bien. ¿Cuántas preguntas serán en el examen y cuánto tiempo nos va a dar? El tiempo sería la hora de clase. Las preguntas aún no termino de diseñar el examen, pero serían aproximadamente entre 15 y 20 preguntas. Y la mayoría de ellas, hasta ahorita las que llevo diseñadas son de opción múltiple, de seleccionar la palabra que falta en el concepto u oración. Realmente ustedes no tendrían que escribir nada, únicamente sería seleccionar de las opciones que se les está brindando cuál sería la correcta. Entonces serían preguntas donde la respuesta sería una opción o algunas preguntas donde tengan que seleccionar dos, tres opciones que formen parte quizás del mismo contexto y seleccionar palabras que falten en el concepto. Ok, Ok, profe, gracias. profe. ¿Sí? Ok, entonces avancemos con el siguiente tema. Lo siguiente es planificación de la entrevista personal. Ya habíamos visto brevemente que la entrevista es una de las formas de recabar o obtener información al momento de realizar una negociación, ya que esta nos va a brindar información determinante o datos clave para poder encauzar justamente esta negociación. Pero como la entrevista suele ser la herramienta más empleada, entonces vamos a profundizar un poco más en ella en cuanto al proceso, la estructura y algunos consejos. Ya habíamos comentado de manera específica cuáles son las habilidades que se requieren para poder desempeñar cualquier actividad profesional o laboral, sin importar cuál sea el cargo que ocupemos o el área a la que pertenezcamos. Obviamente, dependiendo del puesto y del área, habrá más habilidades o más competencias que tengamos que aplicar que otras. Pero de manera particular, en lo que respecta a la entrevista, hablamos de algunas actividades técnicas, humanas y conceptuales. Las habilidades técnicas tienen que ver justamente con la aplicación, la experiencia y el conocimiento sobre herramientas que nos van a permitir que la entrevista fluya de una mejor manera, de una mejor forma. Dentro de las habilidades técnicas, podríamos mencionar justamente las que ya habíamos comentado en la parte de un canal de comunicación, que es justamente la modulación de la voz, el manejo de las barreras
de comunicación, el lenguaje, el conocimiento particular sobre los productos que se van a negociar, ¿sí? Si hablamos de algún producto en particular con el propósito de usarse en las etapas de proceso industrial, podríamos mencionar los componentes, características, durabilidad, normas de calidad. Todos aquellos aspectos que de alguna manera nos permitan tener dominio y control del intercambio de información que se da en la mesa de negociación. Por un lado, tenemos las habilidades que tienen que ver con mantener una comunicación abierta, eficiente, y por otro lado, las que tengan que ver con el conocimiento o el dominio del sector industrial, comercial y por ende del producto. De igual forma, si hablamos de un contexto a nivel global, las habilidades técnicas también entraría el conocimiento y el manejo que se tiene de la información económica o política. Dentro de lo económico podríamos hablar de las divisas, del valor de las divisas dentro del contexto internacional, cuál es la estabilidad económica de la nación o de la región con la cual vamos a realizar esta negociación y posiblemente una posterior negociación. Y por otro lado, los aspectos políticos que puedan restringir o favorecer el intercambio que existe entre las naciones. Así como dentro de lo político, las barreras o regulaciones al comercio internacional que posiblemente nos veamos en la necesidad de cubrir. ¿Alguna pregunta con esta? No, ninguna. Perfecto. Luego vamos a las habilidades humanas. Las habilidades humanas tienen que ver de manera particular con las características del individuo, el que va a realizar la negociación. Y estas características, ¿qué tanto le van a permitir realizar una conversación o una negociación eficiente? Cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, seguramente hay personas o hay entrevistas en las cuales ustedes se han sentido quizás menos competentes, más nerviosos, más incómodos, y hay otras entrevistas en las que se relajan, se sienten cómodos, se sienten en confianza. Estas dos situaciones dependen justamente de la personalidad de quien les está entrevistando. Igual sucede en una conversación o una charla de negociación. Hay personas que por su carisma, por su lenguaje no verbal, por la forma de hablarnos, de dirigirse, de comportarse, genera un ambiente y un entorno agradable, cordial, de confianza. Y hay quien genera lo contrario. En una negociación se presenta también estas situaciones. Hay personas que quizás llegan con una actitud de poder, arrogantes, intransigentes y complican el proceso de negociación. Y hay personas que por el contrario, aunque sepan que ellas son las que tienen el dominio o el poder del momento, tienden a generar un ambiente agradable en el cual los pros y los contras de cada una de las partes se llegan a negociar o se llegan a encontrar un punto en común. Entonces, la habilidad humana, de manera particular, tiene que ver justamente con el dominio que el negociador o el representante de la empresa tenga de sus recursos personales. Si alguien tiene una voz demasiado fuerte que impone y asusta, entonces deberá regular esa imagen autoritaria que tiene la voz con una actitud amable, al servicio, atenta,
con un lenguaje corporal más relajado. Quizás en la parte de negociación, este individuo deja de vestir con trajes demasiado formales. ¿Cuáles serían los colores formales de los trajes? El negro, el gris Oxford y el azul marino. Y quizás este individuo, para relajar un poco más su imagen, opte por colores más frescos, como un azul claro o azul celeste, un gris bajito, un color beige, quizás corbatas con colores no tan tradicionales. Aquí la idea es justamente que nosotros como personas conozcamos cuáles son nuestros puntos fuertes de personalidad y cuáles son nuestros puntos débiles, para de alguna forma procurar equilibrar esa situación, ya sea tanto en lo físico como en lo verbal, ¿sí? De igual forma, si yo considero que se me complica la conversación verbal o el estar frente a frente con la persona, quizás me relaje el hecho de una llamada telefónica, el hecho de una videoconferencia, porque al no tenerlo frente a mí, me impone quizás un poco menos. Entonces, afortunadamente, las tecnologías nos brindan la oportunidad de emplear estos mecanismos y usarlos a nuestro favor, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante también qué se requiere hacer previamente a la entrevista. Y esto de igual forma nos puede brindar un poco más de recursos y un poco más de seguridad. ¿Alguna pregunta con las habilidades humanas? No, profe. La siguiente tiene que ver con las habilidades conceptuales, que es justamente que ya lo hemos comentado, el cómo nosotros vamos a percibir un todo y desmenuzarlo y tomar ideas, información, conceptos, datos más específicos que no sean útiles. Ya habíamos comentado dentro de las habilidades conceptuales que es justamente la capacidad de analizar una situación, un contexto, una información demasiado abundante y tomar aquellos datos que nos sean más relevantes para nuestro propósito. Esto que tienen aquí enfrente es un concepto más detallado de lo que es la entrevista. Y se dice que es un paso más, y a menudo el último y más importante, dentro de un proceso de selección de quién va a ser nuestro proveedor, o bien de quién pueda llegar a ser nuestro cliente. Es un diálogo con preguntas y respuestas sobre temas profesionales, formativos, personales, industriales, comerciales, en el cual tanto la persona entrevistadora como la entrevistada intentan resolver sus dudas. Durante la entrevista tiene que tenerse en cuenta las cosas que se dicen verbalmente, sin olvidar los detalles que se tratan con la actitud y la forma de comportarse. En otras palabras, el lenguaje no verbal. Lo rescatable de este concepto es que justamente la entrevista es una parte medular en el proceso de negociación, ya que en una entrevista se puede reforzar o se puede caer la compraventa. Y quizás se garantice una operación una sola ocasión, pero posteriormente ya no habrá otra orden de compra. ¿Por qué? Porque algo sucedió en la entrevista que mermó la confianza de la otra parte. Y quizás la venta que sí se ejecutó pueda ser más por compromiso, por necesidad del proveedor. ¿Sí? Quizás la negociación ya iba en un buen proceso, se cerraba de manera muy positiva cada etapa,
ya había un hecho de que se iba a realizar la operación de compraventa y ya nada más faltaban ciertos detallitos. Entonces yo como proveedor opto por notificar a la empresa, a la línea de producción, que hay un pedido y comienza a producirse ya la mercancía o comienza ya a subirse al transporte para ser entregada. Pero algo sucede al cierre que se merma la confianza, se pierde quizás todo aquello que ya se había ganado. Entonces, como la mercancía ya está en producción, como la mercancía ya está en tránsito, va a generar más gastos el retractarse. Entonces, esa compra única o esa acción de compraventa se concreta, pero para posteriores acciones ya no. Entonces, sí es muy importante cuidar todo el proceso de entrevista, de negociación y obviamente las subsecuentes entrevistas para poder cerrar cada evento y generar un ambiente de confianza y trabajo conjunto. Y por otro lado, la intención de la entrevista es justamente obtener la mayor cantidad de información correspondiente a la otra parte. Sin importar si somos proveedores o compradores, siempre esta etapa es esencial para poder tener certeza o la mayor certeza posible de que la negociación se va a efectuar de manera positiva para mí. Yo como comprador requiero tener información sobre la estabilidad financiera de la empresa, sobre la antigüedad de la empresa, sobre la evolución que ha tenido la empresa a lo largo del tiempo, ya sea en consolidación, en crecimiento, en extensión de su cartera de productos. Porque a mí como comprador me va a dar certeza el que la empresa lleve quizás 5 años, pero ha llevado un crecimiento constante. Ha tenido una estabilidad financiera. Si la empresa ha tenido 30 años en el mercado, pero le ha costado expandirse, le ha costado mantener un crecimiento económico, una estabilidad de producción y una estabilidad de clientes, aunque tenga 15, 20, 30 años en el mercado, esos aspectos de inestabilidad laboral, comercial y financiera me van a generar cierta incertidumbre y me van a provocar la duda de si va a poder cubrir mis expectativas y mis necesidades. Entonces, a eso se refiere la parte de conceptual. Normalmente se dice que una empresa que lleva más de 15 años en el mercado es una empresa sólida, es una empresa estable. Ok, ha logrado mantenerse más de una década en el mercado, sí, pero esa década se ha mantenido estable. Los socios o los accionistas o los dueños iniciales son los que siguen teniendo la propiedad de la empresa o al menos sus descendientes, o es una empresa que ha estado a la venta durante 2, 3, 5 ocasiones. El hecho de que una empresa haya cambiado de dueños, ya sea una, 2 o 3 veces, nos dice o nos puede arrojar información de que ha habido una inestabilidad financiera en la empresa y que ha sido necesario venderla para mantenerla a flote o que ha sido necesario recurrir a inversionistas para mantenerla a flote. Quizás este dato o esta información no va a ser lo suficientemente, no va a cubrir toda una realidad. Requerimos indagar en otros aspectos para saber el por qué cambió de dueños, para saber el por qué fue vendida. ¿Sí? Posiblemente la respuesta sea porque el dueño original falleció y los hijos decidieron venderla porque no se creían con los conocimientos o las capacidades para enfrentar el negocio, o quizás no les interesó. Entonces, si esta fue la situación por la que se vendió, pues no habrá por qué espantarse. Pero si la realidad por la que se vendió es porque estaba en crisis financiera, porque los dueños no pudieron sacarla a flote, entonces ahí hay algo de ruido, ¿sí?
Bueno, al final, la entrevista tiene ese propósito, recabar la mayor cantidad de información, ya sea como vendedor o ya sea como comprador, para tener la certeza de que la negociación se va a efectuar de una manera productiva. De manera particular, aquí tenemos las razones del por qué nos es útil una entrevista. En primera instancia, para profundizar en la información que ya se tiene de la persona candidata o empresa a través de su currículum previo. Al hablar de currículum en este proceso de negociación, se habla generalmente de una carta histórica de la empresa. Cuando realizamos o vamos a comenzar a realizar este proceso de negociación con una empresa, solicitamos una radiografía de cuál es la situación de la empresa. Al hablar de la situación de la empresa, que en esta parte se traduce como el currículum, es justamente al igual que un currículum vitae en una entrevista profesional. ¿Quién es la empresa? ¿Cuándo se fundó? ¿Bajo qué estructura, qué régimen, qué contexto se fundó la empresa? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? ¿Qué experiencia industrial o comercial ha tenido durante ese tiempo? ¿Ha participado en eventos internacionales? ¿Ha ganado concursos? ¿Exporta o le vende a ciertos sectores industriales? ¿Ha modificado su línea de producción? ¿Cambió radicalmente de giro? ¿Cuál es su capacidad de producción? ¿Cuál es su infraestructura física? Datos económicos, datos comerciales, datos históricos que nos van a permitir a nosotros conocer qué tan sólida es la empresa. Y de igual manera, es tanto para proveedor como para comprador. Yo como proveedor me interesa identificar esta información del que va a ser mi cliente para de igual forma saber cuál es la estabilidad financiera que tiene y si va a poder responder de manera puntual con los pagos. Generalmente, Profe, díganme. ¿cómo, bueno, aparte del contrato y lo que se tenga que firmar acuerdos, cómo saber si la otra persona está mintiendo en lo que dice, ya sea de la empresa o sea personal? ¿Cómo saber que no se ha escrito si están mintiendo o si tiene otro fin? Ok. Eh, Justamente en la siguiente, espérenme. No, no, espérenme, ¿dónde está? Acá. En la parte referente antes de la entrevista, está informarse sobre la empresa en cuestión y su sector, repasar bien su currículum y carta de presentación. No nos vamos a regir exclusivamente por lo que la empresa nos está manifestando de sí. Normalmente, hasta nosotros, cuando vamos a una entrevista de trabajo, adornamos el currículum. Ya sea si renunciamos o nos despidieron antes de cumplir 1 año, 2 años o 3 años, nos quedamos a 30 días, 45 días, generalmente cerramos en 3, 4, 5 años. De igual forma, de igual forma sucede en la empresa, o en una empresa, solemos enriquecer un poco lo que somos como empresa para garantizar un cliente o un proveedor. Y por ello es importante no únicamente regirnos por lo que diga su carta de presentación, sino también indagar por fuera sobre la organización. Y en esa parte o con esa información podemos visualizar qué tan honesta es la empresa con nosotros. Si en la carta de presentación o en su CV nos dice que es proveedor de Cadbury Adams, que es proveedor de Coca-Cola, ok, indagar.
directamente, de preferencia con esta empresa, si realmente ha trabajado con ellos, cómo ha trabajado con ellos, desde hace cuánto ha trabajado con ellos. Por otro lado, a nivel internacional y doméstico, tenemos cámaras de comercio, cámaras industriales. Podemos consultar directamente con ellos si alguna vez ha formado parte de esa cámara, cuál ha sido la percepción que tienen ellos, si ha formado parte de esa comunidad o no, cuáles son los antecedentes que tiene. Podemos indagar por otras fuentes, páginas de internet, cámaras de comercio o industriales, posibles clientes o proveedores, para poder conocer un poco más justamente cuál es la opinión que tienen otros de la empresa y poder contrastar si lo que nos dice realmente es lo que sucede. Habrá detalles que quizás no coincidan a profundidad, pero si coinciden en un 85%, podrían tomarse como viables, pero sí con cierta mesura. Obviamente, ya si las coincidencias son de un 60% hacia abajo, lo más recomendable es ser más cuidadoso. Y justamente con esa parte del ser cuidadoso, entra lo que les quería comentar. Normalmente cuando se realiza una negociación o un contrato de compraventa, por primera vez o por primeras veces, nos vamos con cuidado. Nos vamos con cuidado en la parte de la cantidad de producto que le vamos a comprar. Si yo requiero inicialmente quizás 1,000,000 de piezas, al momento en el que yo indago con ellos cuál es su capacidad de producción, me pueden decir que 1,500 piezas. Entonces yo puedo considerar quizás el 50% de mi compra con ellos, o el 30%. Y la diferencia con otro proveedor o con otros proveedores. Si la empresa me cumple en tiempo y en forma con la entrega del 50% de lo que requiero, va por buen camino. A la segunda compra, en vez de pedirle el 50% de lo que requiero, le pido el 60 o el 70%. Si lo hace bien una o dos veces, subo el monto de mi compra. Así hasta que pueda yo confiar en que, sin importar si le pido 300, si le pido 1,000 o le pido 1,300, me va a cumplir con la promesa de entrega. Y en cada etapa de entrega voy a evaluarle justamente en tiempos, en formas y en calidad. Obviamente esta secuencia de adquisiciones va a permitir también que vaya generándose una relación de confianza, no únicamente en la parte de la entrega del producto, sino también en la forma de pago. Si yo le pago a la empresa de manera puntual, esto va a generar en ella la confianza de que en algún momento, si me solicita una extensión de pago o parcialidades de pago, yo voy a poder, la empresa va a poder confiar en mí en cierta medida para cederme ese crédito. Normalmente veníamos trabajando con pago-entrega. Como yo pagué de manera puntual y por ello la empresa se comprometió a entregarme la mercancía y lo hizo, entonces si yo le digo, ¿sabes qué? Esta cantidad de producto te la voy a pagar en dos momentos. Uno, previo a que me lo entregues como se establece en el contrato, y la segunda cantidad al momento de la entrega o 3 días, una semana después de la entrega. ¿Por qué? Porque este producto o esta cantidad de producto la requiero para poder sacar una producción que va de exportación a Tailandia.
y tengo el completo al momento en el que a mí se me pague. Obviamente aquí va a haber quizás una solicitud del contrato que tuve yo con otra empresa, pero puede existir ya la confianza de, ok, te entrego la mercancía completa, me pagas un porcentaje antes de que te la entregue y un porcentaje después de que te lo entregue. ¿Sí? Durante esos procesos de compraventa, de negociación, se pueden ir modificando las políticas y se puede ir generando la confianza. Pero retomando nuevamente su pregunta, sí es importante contrastar lo que la empresa me está diciendo y lo que el mercado me está diciendo de la empresa. Si un 80, quizás un 75% coincide de información, puedo llevar a generar un contrato de compraventa con la empresa, con ciertas reservas, con ciertas cláusulas que a mí me respalden. Si un 60% no está cumpliendo con lo que la empresa me está diciendo, lo más aconsejable es o no realizar una negociación o realizarlo en una menor escala, con demasiada cautela. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Ok, el segundo punto dice, para comprobar si el estilo personal de la empresa es candidata, hay que considerar justamente la actitud del representante, la motivación, la personalidad, las habilidades, la competencia y la experiencia que tiene tanto él como la empresa, coincide con lo que nosotros esperamos. Más allá de la información que nos pueda llegar a proporcionar la empresa o nos pueda llegar a proporcionar el entorno, dentro de la etapa de negociación es importante ver si realmente se comparten filosofías y se comparten objetivos con la empresa. Y dentro de los antecedentes o de la información que se debe de conocer justamente de la empresa es cuál es su cultura organizacional, cuáles son sus objetivos, su visión, su misión, sus valores. Si de alguna forma los valores son muy similares a nuestra compañía, se pueden generar procesos de negociación positivos, productivos. ¿Por qué? Porque tenemos una misma forma de pensar y una misma forma de actuar. Pero si por alguna razón, tanto en la práctica como en papel, estos valores, esta misión, estos objetivos no coinciden, no necesariamente va a ser una relación de negocios óptima. ¿A qué me refiero con ello? Si dentro de su visión es consolidarse como una empresa proveedora de X producto a nivel nacional, pero lleva con esa visión 10 años, 25 años y no se ha acercado ni siquiera a un 50%, ¿qué confianza nos estaría brindando a nosotros de que es una empresa comprometida? Pues muy poca, porque ni siquiera se compromete con ella misma. Si dentro de su estructura filosófica está el brindar productos de calidad y solución a sus clientes, y tenemos por la información que nos han brindado sus clientes, sus proveedores, que es una empresa que suele tener errores o retrasos en la entrega de la mercancía y en la calidad de la mercancía, entonces no está siendo congruente. Entonces, por un lado es ver qué tan congruente es con ella misma para cumplir con esa misión, esa visión, esos valores, esos objetivos, y qué tan congruente es en su relación con el entorno, con las instancias gubernamentales, con los proveedores, con los clientes, con las cámaras y las secretarías vinculadas a ella. El siguiente
es para que el entrevistador asegure que la persona candidata es idónea para el puesto vacante, es que la entrevista nos es útil. Porque ya obtuvimos información directamente de la empresa, ya obtuvimos información de las áreas o las instancias vinculadas con ella. Ahora es momento de confrontar esa información, esa realidad con la empresa. ¿De qué manera? Si dentro de la información que la empresa me brinda de que es proveedora del consorcio PEMSA y yo tengo información de que como tal no provee a FEMSA, sino que provee a una de las empresas pertenecientes a FEMSA, yo en la entrevista lo puedo confrontar y le puedo, quizás no de forma directa, pero sí le puedo decir, le puedo plantear la pregunta de a qué sectores de la industria FEMSA provee. Y ahí puedo ver qué tan honesta es o no. Si admite que únicamente provee a la sección de lácteos o a la sección de refrescos o a la sección de aguas, pues digo, ok, adornó un poco su historial, pero al momento de la confrontación está siendo honesto, está siendo fiel, pues va, lo puedo tomar como una palomita. Si tomamos como referencia el semáforo de la pandemia, pues en vez de ponerle una palomita verde, le podemos poner una palomita naranja. Digo, ok, mintió, pero fue honesto en esta etapa. Al momento de la información que recabamos, identificamos que suele tener retrasos en su entrega, pero en la información que nos brindó nos dice que es puntual en su entrega, le puedo plantear la pregunta indirecta de en un periodo de un mes, ¿cuántas entregas realiza en el contexto que a mí me interesa? Puede ser el panorama internacional, puede ser sobre cierta línea de producto. Bueno, en este tiempo de entrega, ¿a cuántos clientes entrega mercancía? No, pues en un mes proveo a 25 empresas. Ok, de esas 25 empresas, ¿cuál es su margen de entrega tardía o de entrega retrasada? Pues ya como la entrevista es frontal, pues ya no va a haber oportunidad de mentir porque el lenguaje corporal nos delata. Entonces, quizás no nos dice exactamente a cuántas empresas les quedó mal, pero nos dice un porcentaje, nos dice un tabulador. Entonces, esto nos puede dar una orientación de realmente ese fallo o ese porcentaje de error, yo lo puedo tolerar, lo puedo manejar o me va a afectar. Si el porcentaje de error que mi empresa puede manejar, porque tengo un stock que me va a respaldar, es de un 7% de retraso, que puede ser en unas horas de entrega, en un día de entrega, y él me dice que su fallo de error de entrega es de un 5%, un 3%, pues voy a poder manejar su incumplimiento. Y como me está admitiendo que puede fallar por X razón en su entrega, entonces ahí yo ya puedo tomar esa información como referencia de qué tanta mercancía le voy a pedir en esta ocasión. Si requiero, como mencioné, 50,000 unidades, pues no me voy a arriesgar, voy a probar si efectivamente su fallo es de un 3% y le voy a pedir 1,000 unidades. Le pido 1,000 unidades durante 10 entregas, vemos cuál es su margen de entrega de error
y si sí va cumpliendo ahí, bueno, voy aumentando. Si no, pues cambio de proveedor y termino con el contrato. Si aquí los contratos, como ustedes bien saben, pueden ser por ocasión, por pedido, o puede ser por un lapso de tiempo, 6 meses, 10 meses y las entregas que se vayan generando durante ese lapso. El siguiente, para que la persona candidata valore si este empleo, si esta oportunidad le conviene o le interesa. Aquí muchas veces consideramos lo referente a la cantidad de producto que requerimos o que podemos entregar. Si hablamos como cliente, si mi volumen de compra va a ser muy elevado y la capacidad de producción de la empresa no me va a permitir cubrir esa necesidad, entonces ahí puedo determinar si me conviene o no realizar un contrato con esta empresa. Porque muy posiblemente lo que me interese sea la calidad o me interese la oportunidad de incursionar en cierto mercado. Entonces ahí es poner en la balanza cuáles son los pros y cuáles son los contras. Si quizás en este momento no me interesa tanto la capacidad de producción de la empresa, sino más bien conocer a la empresa o comenzar a crear cierto historial como comprador internacional. ¿Por qué les comento esto? No sé si ustedes sepan, pero bueno, en el caso de México, Secretaría de Economía maneja lo que se denomina un catálogo de exportadores y un catálogo de importadores. Si a mí me interesa incursionar dentro del catálogo de importadores de la Secretaría de Economía para que otras empresas me vean a mí como un posible cliente, entonces la forma en la que funciona ese catálogo de proveedores es yo acudo directamente a la empresa como economía, acudo a la empresa a consultarle o a preguntarle quiénes son tus clientes en el mercado europeo. Y me va a enlistar quiénes son sus clientes. Y en esa lista voy a aparecer. O bien puedo acudir directamente a economía y decirle, me interesa localizar un proveedor mexicano de X mercancía. Entonces, de las dos formas yo puedo aparecer en el catálogo de importadores. Entonces, cualquier empresa que tenga deseos de exportar al mercado europeo va a consultar ese catálogo y al verme ahí y al ver que ya le brindo producto, más bien que ya le compro producto a X empresa, ya genero un antecedente. Obviamente, la empresa que está interesada va a acudir a esta empresa a quien ya le compro y va a preguntar cuáles son mis antecedentes, cuál es mi volumen de compra, qué tan puntual soy para pagar, etc., etc. Entonces, el aparecer en este catálogo me puede abrir puertas. Entonces, con relación justamente a ese punto, tiene como propósito identificar qué tan factible o qué tan viable es el considerar a una empresa o no para comenzar a incursionar en el sector, en el mercado. Y de igual forma, así como hay un catálogo en México, hay un catálogo en España, hay un catálogo en Ecuador, hay un catálogo en Venezuela, donde se puede tener esta información de qué tanto estamos conectados o participando con proveedores o con clientes dentro de este territorio. Y podemos comenzar a utilizar esa acción como una alternativa para comenzar a incursionar en el mercado, ya sea como proveedor o como distribuidor. Y aunque sea en menor escala, con una compra pequeña, aunque quizás este proveedor no nos dé todo lo que requerimos, pero vamos a comenzar ya a incursionar dentro de este mercado, dentro de este rubro. Y el último, en definitiva,
Los objetivos del entrevistador son averiguar si la empresa es adecuada para el puesto, el cargo que va a ocupar en ese momento, que es proveernos de cierto material, de cierto insumo, de cierto suministro. O bien, brindarnos la alternativa de ser un comprador. ¿Sí? Y aquí principalmente es saber qué tanto conoces el mercado, qué tanto dominas tu industria, tu sector, tu comercio, qué tanto puedes ser ese cliente idóneo o ese proveedor idóneo y qué tanto deseas ser ese cliente o ese proveedor. ¿Y por qué tanto quieres? Porque en la medida en la que tú estés dispuesto a ceder en varios aspectos, como si hablamos de un vendedor, el precio, las características del producto, el adaptar o modificar el producto, el envase o el empaque para poder satisfacer las necesidades de este cliente, el cliente va a ver qué tanta disposición tienes de realmente negociar con ellos, firmar un contrato con ellos. En la medida en la que te cierres a no aceptar sus solicitudes, sus peticiones, pues obviamente no tienes interés en realizar un contrato de compraventa con ellos o un contrato de prestación de servicios, lo que vayas a requerir. ¿Sí? Y obviamente la entrevista nos brinda la oportunidad de conocer a la empresa y ver la manera de manejar las situaciones y convencerlo a que haya modificaciones o adaptaciones a lo que inicialmente fue su oferta. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. Perfecto, vamos a dejarla acá. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana y semana. Gracias igualmente. Gracias, chicos, cuídense. Buen fin.